Miércoles de la segunda semana de Pascua, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo sigue conversando con Nicodemo. Y hoy día, en este Evangelio, nos encontramos con nuestro Señor revelándole a Nicodemo y por lo tanto también a todos nosotros la razón de por qué su Padre Dios lo envió. Pero empieza diciendo primero el motivo que le llevó a su Padre Dios, y es el amor. Amor de Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. El amor infinito de Dios Padre por el hombre, el deseo infinito de Dios Padre para que el hombre alcance la vida eterna, para que tenga vida eterna, le movió a entregar a su Hijo único. Nos viene a la memoria Abraham. Dios le va a pedir a Abraham también que entregue a su hijo. Incluso, dice el autor sagrado, tu único hijo, tal como lo dijo Dios en el momento del bautismo y de la transfiguración de nuestro Señor. Este es mi hijo, mi amado, el predilecto, su único hijo. Y Dios le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo, pero en el momento que Abraham estaba a punto de sacrificarlo, Dios detuvo la mano de Abraham. En este caso, el infinito amor de Dios que le lleva a entregar a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sin embargo, no sucede como Abraham. Dios no detuvo su mano, permitió que sacrificaran a su Hijo. Y nuestro Señor le está contando esto a Nicodemo. Le está revelando a Nicodemo el infinito amor de Dios Padre por toda la humanidad, para que se salve, para que nos salvemos y también para que alcancemos la vida eterna. Ahora, sigue diciendo San Juan, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no mandó su Hijo para condenar al mundo. Jesucristo viene a salvarnos, ha venido a salvarnos. Podríamos preguntarnos ¿de qué? Ha venido a salvarnos de ese yugo al que nos tenía impuesto el demonio. Por lo tanto, a salvarnos del demonio, a liberarnos del demonio, del pecado y de la muerte eterna. Y por lo mismo, a reconciliarnos con Dios. Dios Hijo se ha hecho hombre, se ha hecho carne, ha sido enviado por Dios
para que el hombre tenga la posibilidad de reconciliarse con Dios, para que podamos conocer el infinito amor de Dios Padre, como lo dice aquí nuestro Señor en este Evangelio, para que podamos tener esa posibilidad de participar de la naturaleza divina, ser hijos de Dios, y para además mostrarnos ese camino hacia la vida eterna, dejándonos Él mismo, mostrándosenos Él mismo como ejemplo de santidad. Y por lo tanto, no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y habíamos dicho que que Jesucristo nos salva del demonio, del pecado, de la muerte eterna. Y lo hace con toda su vida, pero especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Y sigue diciendo, el que cree en Él no será condenado. Pero hay que creer en Él para no ser condenado. El que cree en Él no será condenado. Hay que creer, es decir, hay que poner en práctica esa fe que hemos recibido de Dios a partir del bautismo. Y en otras palabras, lo que significa la fe, aceptar todo lo que Él nos ha revelado como Dios que es y además seguirlo, que son los dos aspectos fundamentales de la fe, aceptar unas verdades y aceptar una persona, la de Jesucristo, aceptación y seguimiento. El que cree en Él no será condenado, el que lo acepta con todo lo que hizo y nos dijo, y el que lo sigue con todo lo que es. El que no cree ya está condenado. A veces escuchamos decir a personas, es que Dios no puede ser tan malo que condene a alguien a una pena eterna, al fuego eterno, al infierno. Y efectivamente, Dios no condena a nadie. Uno mismo es el que se condena. El que no cree ya está condenado. Es decir, si no acepto todo lo que Dios y Cristo han revelado y no sigo a Cristo en esta vida, ¿cómo voy a aceptarlo y seguirlo en la otra vida? El que no acepta las enseñanzas de Cristo y no lo sigue, él mismo se está condenando a una vida eterna, eternamente separado de Él, es decir, condenado. Quien en esta vida ha preferido las tinieblas del pecado, en la otra vida continuará en tinieblas. El que en esta vida rechaza la luz, que es Cristo, ¿cómo lo va a aceptar en la otra vida? Por eso, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos aclaran muy bien lo que es la condenación y la pena del infierno. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado. Pero podemos decir, Él mismo es la causa de su condenación. Y Jesucristo lo confirma, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Por eso en otros momentos San Juan va a decir con respecto a todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, y algunas cosas ha escrito San Juan, estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, para que creyendo tengan vida en su nombre. Pero el que no cree, entonces no va a tener vida en su nombre, porque no cree en su nombre. Este Evangelio nos permite, como siempre, renovar nuestra fe en Jesucristo, renovar nuestra acción de gracias a Dios Padre, que ha querido darnos a su Hijo
para que seamos salvos nosotros, la humanidad, el hombre, y para que podamos alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.